Hola de nuevo, les doy la bienvenida a Disonantes Podcast, porque nada es como antes. Soy Andrés Méndez, ya les comenté de qué se trata este podcast, pero a quienes apenas llegan a este episodio les comentaré brevemente que en este espacio que se ha creado hablamos de lo que se siente ser diferentes, disruptivos, disidentes y disonantes, de quienes sentimos que no estamos en el lugar correcto y buscamos nuestro propio espacio. En el día de hoy hablaré de mi historia en los Testigos de Jehová, que como ya les mencioné, ese tema abarcará gran parte del podcast, y a quienes quizá no logren entender lo que les contaré porque no han pertenecido a este grupo o estén familiarizados con las situaciones que les contaré, quizá les ayude a comparar o reconocer algunas situaciones con otras similares que hayan vivido, quizá en su empleo, con sus familiares, en algún otro grupo, en fin. En esta primera parte me centraré en el contexto, es decir, qué me llevó a formar parte de este grupo. Pues bien, desde muy pequeño fui formado o movido a suplir mis necesidades espirituales. Ya saben, es como ese reconocer que hay un ser superior, que es nuestro Dios y que demanda de nosotros la atención, la adoración y la obediencia incondicional. En mi caso particular, mis padres eran católicos devotos, pero por sus ocupaciones no acudían a misa tanto como querían, aunque no faltaban los domingos cuando iban a encomendarse a su santo intercesor, en este caso su santa intercesora, y guardaban en lo posible cada celebración especial de esta religión. En mi familia materna y especialmente la paterna, practicar la religión católica era fundamental. Así que desde muy pequeño me interesé más que los niños de mi edad en ser un buen católico. A mí me movía ese cariño especial a la iglesia y sus prácticas, que a su vez me hacían sentir bien y que hacía lo correcto y que Dios estaba contento conmigo y como esa relación especial. Crecí en un hogar donde mis padres ya eran mayores, se dedicaban 24/7 a su negocio. Yo era el menor de la casa, con mucha diferencia de edad con mis hermanas, así que había como ese afán de que yo no estuviera solo, de que estuviera involucrado en muchas actividades, de que desarrollara como todo mi potencial y demás. Y entonces, aparte de ir al colegio, solía participar en diferentes actividades, como en la banda del colegio, la banda musical del colegio, el grupo de danzas, las clases de pintura, las vacaciones recreativas, en fin, un sinnúmero de actividades. Todo ese exceso de actividad me hizo vivir una niñez muy buena, tengo muy bonitos recuerdos, pero también sentía que, estaba bien desarrollar esas actividades, pero yo quería como algo más. Como les decía, siempre fui orientado a suplir necesidades espirituales. Así que sobre los 8 años, más o menos, por iniciativa propia además, quise hacerme monaguillo o acólito, que son esos niños que ayudan a los sacerdotes en sus rituales, en sus misas y ceremonias religiosas. A pesar de mi corta edad, me gustaba mucho esa labor, la disfrutaba realmente, la hacía con toda la devoción y con todo el gusto. Y como yo estudiaba por las tardes, pues solía ir por las mañanas a la iglesia, a la misa, a desarrollar esas actividades, lo que incluía tocar las campanas, que para un niño solía ser incluso hasta divertido, y pues realizar como todas las tareas propias en este oficio. Cabe resaltar algo muy importante aquí. Es bien sabido que en los últimos años, por las denuncias que se han hecho públicas, no se relaciona de forma correcta a los sacerdotes con los niños. Sin embargo, a cada quien lo suyo. En mi caso particular, jamás experimenté ni vi nada anómalo en este respecto. Al contrario, el trato siempre fue el correcto, sin nada oscuro, sin nada que me hiciese daño. Y como les decía, tampoco vi nada con mis otros compañeros y demás. Este periodo que viví
fue bonito y sembró en mí un deseo cada vez mayor de hacer algo más para agradar a Dios. Por eso en aquellos años en mi vida me propuse ser sacerdote cuando fuera grande. Y eso era muy particular, ya saben. Los niños suelen decir que cuando sean grandes quieren ser policías, astronautas, doctores, arquitectos. En mi época, por ejemplo, muchos querían ser biólogos marinos, aunque no tenían ni idea qué era eso, pero sonaba play y quizás se imaginaban que el biólogo marino se la pasaba jugando con animales acuáticos y qué sé yo. Pero bueno, nada, aquí estaba Andrés, el bicho raro, queriendo ser sacerdote. Recuerdo la ternura y la admiración que generaba en mis maestras y en mi familia paterna, sobre todo, este deseo que expresaba cuando me preguntaban qué quería hacer de grande. Pero bueno, esto cambió muy pronto, mi deseo quizá no estaba tan arraigado en mí. Me frustró mucho no ser admitido en el seminario menor para estudiar mi bachillerato, mis estudios de secundaria. Y esto mermó como mi sueño, mermó como mi interés, y eso junto con otras cosas no tan graves me fueron como desmotivando hasta que dejé de lado esa idea. A eso sumémosle un cambio de circunstancias considerable, pues justo como por esa época también mis padres tuvieron que cerrar su negocio y empezamos a vivir una crisis económica fuerte. Y hasta ahí fue como ese impulso de querer ser sacerdote y pues como progresar, por decirlo de alguna manera, dentro de la religión católica. Pero mi inclinación espiritual y mi búsqueda de agradar a Dios, que hasta entonces consideraba como el único, o al menos el único que conocía en mi mundo, no terminaría allí. Un par de años después de mi anticipado retiro del sacerdocio y de colgar los hábitos, nos fuimos a otra ciudad, una ciudad lejana de mi pueblo natal. Allí sería otra historia, otro panorama. Cuando nos establecimos allí, para mí todo era nuevo, pues nueva gente, nueva casa, nuevo vecindario, nuevos vecinos, nuevo paisaje, nuevo dialecto, nueva gente, nuevos compañeros de colegio. Todo era nuevo para mí y pues estaba hablando de 10 años, 11 años tal vez que tendría cuando nos fuimos para allá. En medio de esa vulnerabilidad de llegar como forasteros, que además se mudaron por problemas económicos y familiares, en el momento que menos esperaba ya formaba parte de una iglesia cristiana o evangélica que llaman. ¿Cómo fuimos a dar allá a esa iglesia? Resulta que el suegro de mi hermana mayor nos llevó a toda la familia a su iglesia, la iglesia donde él pertenecía. Y el nivel de compromiso era tal que no hubo manera de no hacerlo. En el fondo yo no quería traicionar mi religión de cuna, pero yo era apenas un niñito, sin voz ni voto, y sin el carácter suficiente para oponerme. Además, con todo lo que se había vivido en esos últimos meses, ya todo me daba igual. Y finalmente mis padres también accedieron a ir, entonces como que no tendría sentido oponerme. ¿Por qué no darle una oportunidad a esa nueva religión? Además, hablaban de Diosito, y me imagino que era el mismo, o me imaginaba que era el mismo que yo conocía, porque pues no conocía otro. Y pues también veía yo allí el libro que tanto me enseñaron a respetar desde niño, que es la Biblia. Por otra parte, la gente era bastante amable y nos acogieron muy bien. Y aparentaban ser buenas personas hasta entonces, ¿no? Como siempre que llega alguien nuevo, pues muestran como su mejor cara, sus mejores intenciones, y ya después tú descubres que no todo es como tan agradable. El caso es que yo me sentía bien. Recibimos un poco de clases de la Biblia, como un poquito de doctrina que llamaban discipulados, algo así, y ya si habíamos aceptado a Cristo en el corazón. Mejor dicho, cuando me di cuenta, yo ya estaba bautizándome como cristiano evangélico a los 11 años. ¿Por qué el cambio? Ni idea, pero yo me sentía bien, como que había alcanzado otro nivel más cerca de Dios, y además gracias a mi formación musical desde muy niño,
se abría la oportunidad de servir en la iglesia, en el grupo de alabanza, que es como suelen llamarse en los grupos musicales en esas iglesias. Entonces ahí me vi yo siendo muy chico, pero ya con la responsabilidad de tocar el piano en este grupo y pues sintiéndome un poquito más especial que el promedio. En la iglesia cristiana duré aproximadamente 5 años, con la misma entrega, el mismo deseo de mi época de acólito en la iglesia católica. Las doctrinas evangélicas, ustedes saben, suelen ser bastante restrictivas y como religión que se respete te siembran, por un lado, la ambición de recibir un gran premio por portarte bien, pero por otro lado, al mismo tiempo, de forma disonante, el castigo terrible si te portas mal o si haces cosas incorrectas. Entonces te siembran un poco la culpa, el miedo, reprimir tus ideas, reprimir tu comportamiento, condicionarte, en fin. Bueno, de aquí tengo muchas cosas que contar, pero para no hacer largo ese tema, voy a generalizarlas. Y ya más adelante podré agregarlas como anécdotas de mi faceta de cristiano evangélico. Lo cierto es que tras estos años sirviendo en la iglesia, tocando el piano en el grupo de alabanza, vi muchas cosas que dejaban mucho que pensar, vi cosas que no eran correctas y terminé, digamos, alejándome por completo de la religión. Muchos decían, pero no ponga los ojos en el hombre, ponga los ojos en Cristo, que Él es el autor de la fe, bueno, y cosas así. Pero eso es un autoengaño, precisamente. Saber que a tu alrededor perteneces a un grupo que está haciendo las cosas mal, pero tú tienes que en el autoengaño decir, puede que todos estén mal, pero yo voy a lo que voy. Y no es tan sencillo, porque pertenecemos a un grupo, somos una comunidad y lo que pase con unos afecta a los demás, irremediablemente. O esa es mi forma de ver las cosas. El caso es que yo me retiré, yo ya no quería saber como mucho del tema religioso. Entró por mi lado una crisis de conciencia y por primera vez en mi vida experimenté la disonancia cognitiva. Entonces yo mejor me alejé totalmente vacío, me alejé con un hueco grandísimo, pero sin el ánimo de conseguir pertenecer a otro grupo cristiano evangélico y mucho menos a la iglesia católica, porque allí ya me transformaron mis ideas y se genera una aversión completa contra el catolicismo. Entonces ya no quería ni A ni B, nada. Yo ya opté como por mirar qué hacer. Además tenía 16 años en ese entonces, estaba terminando mis estudios de secundaria, ya tenía que determinar qué hacer con mi vida. La gran pregunta de todo joven, buscar la universidad, qué quería estudiar, en fin. Y bueno, ahí todo se mezcló y lo cierto es que yo resulté retirándome, siendo disidente de los cristianos evangélicos. Pero meses después llegaron los testigos de Jehová a mi vida. ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegué a formar parte de este grupo religioso? Bueno, pues no quiero extenderme más, así que lo comentaré en otra ocasión. Por lo pronto, quedémonos en que desde muy niño fui un buen católico. Luego desde adolescente, preadolescente y la juventud temprana fui cristiano evangélico y ahora me adentraba a seguir satisfaciendo mi necesidad espiritual como testigo de Jehová. Hablamos en una próxima ocasión. De verdad, muchas gracias por escucharme, acompañarme a recordar tantas cosas que formaron parte de mi vida. Y bueno, si les interesa saber más de mí y de ese tema, quedan invitadísimos a una próxima. Recuerden, soy Andrés Méndez y podemos ser divergentes, disruptivos, disidentes, diferentes, pero jamás seremos decadentes. Nosotros no nos rendimos, nos aceptamos, descubrimos lo que en realidad somos y trabajamos por sentirnos bien y hacernos a un lugar. Que pasen bonitos días, no olviden seguir trabajando en su felicidad. Saludos y hasta la próxima.